En la presente clase número 18 se enfrenta el problema de la simulación de procesos descritos por ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales se clasifican de acuerdo al orden, grado y linealidad. El orden se determina por el orden de la derivada de mayor orden. El grado por el exponente de la máxima potencia de la derivada de mayor orden, después que la ecuación se lleva a una forma que no contenga radicales o denominadores, donde figuran la variable dependiente y su derivada. La ecuación es lineal, cuando cada término es lineal, es decir, grado 1 o 0. Digamos que el término y cuadrado que multiplica la primera derivada de y con respecto a x es tercer grado, porque el producto de 2 por 1 más son tercer grado, mientras que la ecuación que aparece abajo es lineal y es de segundo orden. Los modelos más difundidos son los de segundo orden, los que en su forma canónica se representan por la ecuación numerada como 1. En las ecuaciones elípticas, todos los AI de esta expresión 1 son diferentes de 0 y tienen el mismo signo. Digamos que son elípticas las dos expresiones que aparecen abajo a la derecha. Describen distribución de temperatura en estado estacionario en 3 y 2 dimensiones. La ecuación hiperbólica en la expresión 1 general, todos los AI son diferentes de 0 y con excepción de uno de ellos, tienen el mismo signo. Por ejemplo, la expresión que aparece al centro de la lámina, que describe la vibración de una cuerda estirada y fija en sus extremos. En esta ecuación, W representa la deformación de la cuerda en un punto. Y aquí la distancia de la cuerda a un extremo y T representa el tiempo. Las ecuaciones parabólicas. Uno de los AI, por ejemplo, A sub K, es igual a 0 y los demás tienen signos iguales, mientras que el BK correspondiente es también diferente de 0. Por ejemplo, la ecuación que aparece al centro de la lámina describe el flujo unidimensional de calor por conducción. En esta ecuación, Cp es el calor específico, ρ la densidad y lambda la conductividad del medio en que se transmite el calor. Bueno, entonces aquí el problema que surge es que los coeficientes de las ecuaciones dependen con mucha frecuencia de la variable de salida, mientras que los métodos de solución y software disponibles lo consideran constante. En el caso particular de la ecuación que aparece en la lámina, tanto el coeficiente de termodifusividad como la densidad, como la capacidad calórica y por lo tanto la termodifusividad, que depende de ellos, dependen de la temperatura, lo cual introduce una complejidad adicional a la que habitualmente se toma en cuenta. El esquema general que vamos a utilizar es el siguiente. Se discretizan las variables, si se trata de ecuaciones en derivadas parciales a las que se dispone de solución analítica, pues solamente se particiona el tiempo. Pero por los otros métodos también se particionan las variables geométricas. Se estima y rectifican los parámetros para cada intervalo, es decir, normalmente se soluciona un sistema de ecuaciones algebraicas para lograr un valor adecuado de los parámetros físicos
que forman parte de la ecuación. Se calculan las salidas para los diferentes parámetros, hasta tanto los parámetros estimados con los calculados sean iguales. Las condiciones iniciales y la que describen la variación de la variable incógnita en la frontera de limitación de proceso como medio externo se denominan condiciones de contorno. Las condiciones de frontera, a su vez, se consideran de tres especies. La de primera especie presupone un valor constante de la función incógnita en la frontera. De segunda especie establece que la derivada normal de la función buscada adopta un valor constante. Y la tercera especie es que la función buscada y su derivada normal se relacionan linealmente. Vamos a estudiar los métodos utilizados en el caso de estudio del calentamiento simétrico de una lámina infinita. Es decir, la ecuación de termoconductividad, donde A es el coeficiente de termodifusividad, es igual a lambda partido ρ por Cp, para t mayor que 0, y bueno, y para x que varía un intervalo desde un límite inferior a un límite superior. Es decir, estamos hablando del calentamiento simétrico de la lámina para un valor inicial dado por una función y para condiciones de contorno de tercera especie. En el caso de calentamiento simétrico, pues se considera que la primera derivada de la temperatura con respecto al tiempo en el centro de la lámina va a ser igual a 0. Se hace una sustitución de variable de forma tal que se obtiene el modelo que aparece por expresiones de la 6 a la 9. El problema formulado por la lámina, en la lámina anterior, tiene solución analítica. Está dada por la expresión que aparece en el centro de la lámina, de distribución de temperatura en la dirección de la profundidad de la lámina y en el tiempo, donde f sub 0 se considera criterio de Fourier, llamado también tiempo adimensional, porque es una magnitud proporcional al tiempo. Mu son las raíces de la ecuación característica, cuya solución aparece en el tema de la solución de sistemas o ecuaciones algebraicas. Se establece un tiempo final de simulación y se particionan del intervalo de 0 a tf en subintervalos de igual longitud. El subintervalo k se define como delta t, que multiplica k menos 1, menor o igual al tiempo, menor o igual a delta t por k. La distribución al final de cada subintervalo se considera como temperatura inicial del próximo subintervalo. Para el momento inicial de tiempo, la temperatura se considera uniforme. La expresión anterior se puede expresar agrupando componentes de cada término de la forma mostrada en la parte superior de la lámina, donde coef se expresa como la parte inicial
XPT el exponente, Intec n es la parte subintegral, de forma tal que al final del segundo intervalo la distribución de temperatura se adopta como se plantea abajo en la lámina, donde los coeficientes coef xptn y coseno mu x partido x con la barrita arriba se calculan de igual forma que para el primer subintervalo, pero ya entonces el Intec n se calcularía por la expresión que considera variable la temperatura inicial, es decir, F1 en X, que está dado, bueno, por la expresión que aparece más abajo. Y bueno, adoptaremos de ahora en adelante la tecnología F1 en X, de acuerdo a la expresión sumatoria de P en sub J1, coseno mu sub J sobre 1, X partido X sobre subrayado. Y bueno, los factores coef, xpt, intec J, todo sobre 1 y la raíz de la ecuación característica son los respectivos valores de estos parámetros hallados para el primer subintervalo. De manera tal, el término Intec en n pues adopta la expresión que aparece más abajo para el segundo subintervalo.